La doctora Tira Solus se encontraba encadenada en el centro del Tribunal Galáctico, sus agudos ojos verdes desafiantes a pesar de las circunstancias. La enorme cámara tallada en cristal negro estaba llena de delegados de todos los rincones de la galaxia conocida, imponentes insectoides. Elegantes seres reptilianos y humanoides etéreos con piel translúcida brillante la miraban con una mezcla de curiosidad y desdén. Era la primera humana en ser juzgada aquí, una distinción que no quería ni aceptaba por crímenes contra el concordato de Cenolito en tono, el árbitro principal Celar, su voz, una áspera mecánica amplificada por el módulo de traducción incrustado en su cuello, su cabeza alargada y brillante se inclinó mientras miraba a Tía. Estás acusada de interferir con el orden natural al curar la plaga de Iris en el sector 42? ¿Niegas estos cargos? Tura levantó la barbilla, su voz firme. No niego salvar vidas, lo que niego es llamarlo un crimen. Murmullos ondularon por la cámara, silenciado solo cuando Celar levantó una mano con garras. La plaga de Irus fue considerada una corrección necesaria por la Federación. Una herramienta para administrar superpoblación. Tus acciones socavaron este equilibrio desestabilizando ecosistemas enteros y salvando cientos de miles de vidas inocentes. Ti respondió: puedes llamarlo interferencia, yo lo llamo. Con pasión los ojos de Selmark se entrecerraron, el pálido brillo azul de sus iris, atenuándose ligeramente con pasión, hizo eco de su tono frío un rasgo que no tiene cabida en el cálculo de la supervivencia de la Federación. El veredicto fue rápido y brutal: por tu desafío estás sentenciado a confinamiento en el pozo de Kortholzar, declaró su voz cortando la habitación como una cuchilla. Tu compañero de celda será el Amaro Jadeos. Estallaron en la asamblea, incluso aquellos que habían despreciado sus acciones parecieron momentáneamente sorprendidos por la sentencia. El Amarok no era simplemente un prisionero, era una criatura de leyenda, un depredador temido en toda la galaxia. Historias de su ferocidad se susurraban en rincones oscuros, historias de una bestia que había arrasado escuadrones enteros y dejado solo a Carney a su paso. La mandíbula de Tía se tensó, su pulso acelerándose. Aún se negó a dejar que el miedo haga lo peor que pueda, dijo uniformemente: me he enfrentado a monstruos antes de Sark, labios curvados en una leve sonrisa reptiliana. No te has enfrentado a esta. La nave de transporte descendió a la atmósfera de Korthol, el corazón lleno de cenizas, vientos golpeando contra su casco. Tía se sentó en silencio, sus manos atadas con ataduras brillantes que pulsaban débilmente con energía. Frente a ella dos guardias armados se movieron incómodamente, sus dedos flotando cerca de sus armas. Ella no parece gran cosa, murmuró. Su mirada se dirigió hacia Tía. No sé por qué se molestan en enviarla al Amarok, la destrozará en segundos. Tía inclinó su cabeza, su voz tranquila pero afilada con acero. Si estás tan seguro, ¿por qué tiemblan tus manos? El rostro del guardia se oscureció, pero antes de que pudiera responder la nave se sacudió señalando su llegada. La escotilla trasera se abrió revelando la extensión desolada de la superficie de coral, un páramo estéril de rocas irregulares y respiraderos de vapor sulfúrico. El aire era denso y acre, quemando la garganta de Tía cuando salió. Flanqueada por los guardias, una cabeza se alzaba a la entrada al pozo, una enorme estructura circular tallada en el suelo rocoso. Las paredes estaban reforzadas con una aleación oscura y brillante, y el leve zumbido de los campos de contención zumbaba siniestramente en el aire. Los guardias la llevaron hacia una pesada puerta metálica. Su superficie estaba marcada con profundas marcas de garras. Última oportunidad para pedir clemencia, dijo uno de los guardias, su voz teñida de bravuconería nerviosa. Tía le dio una leve sonrisa. Guardaré eso para el Amarok. La puerta gimió al abrirse, revelando un espacio cavernoso bañado en una tenue luz roja. El aire en el interior era sofocante y pesado con el sabor metálico de la sangre. Los guardias la empujaron hacia adelante. Su prisa era evidente cuando rápidamente retrocedieron y sellaron la puerta detrás de ella. Tira se quedó quieta, sus ojos ajustándose a la penumbra. La celda era enorme, sus paredes marcadas con profundos surcos y marcas de quemaduras. En el centro una enorme sombra se movió, sus brillantes ojos ámbar fijos en ella. El Amarok avanzó, su movimiento fluido y depredador. Era un lobo, pero diferente a todo lo que la tierra había producido alguna vez. Elevándose sobre ella, su pelaje negro obsidiana parecía ondularse como una sombra líquida, músculos enroscados bajo su elegante marco y sus colmillos afilados y brillantes atraparon la tenue luz. Su mirada era inteligente, calculadora y demasiado consciente. Eres más pequeño que el último. El Amarok
Gruñó su voz profunda y resonante llenando la cámara como una tormenta. ¿Creen que me divertirás por más tiempo? Tía, no se inmutó, su corazón latía con fuerza, pero su voz firme: no estoy aquí para divertirte. La criatura inclinó su enorme cabeza, sus ojos brillantes se entrecerraron. Entonces, ¿para qué estás aquí? ¿Para sobrevivir? Dijo simplemente, encontrando su mirada, y tal vez, solo tal vez, descubra lo que realmente te está atando en esta jaula. Por un momento hubo silencio, luego los labios del Amaro se curvaron hacia atrás revelando un destello de dientes afilados. Dejó escapar una risa retumbante, un sonido que envió escalofríos por la columna vertebral de Kira. Audaz, dijo rodeándola lentamente. Pero la audacia por sí sola no te salvará, tampoco la fuerza bruta. Tía, respondió su voz tranquila pero firme, por eso tengo la intención de ser más astuta que tú. El Amarok se detuvo, sus ojos brillando con curiosidad. Ya veremos, humano, ya veremos. Tía no durmió su primera noche en el pozo. El calor opresivo y la constante presencia vigilante del Amaro lo hacía imposible. La criatura yacía enroscada en un lecho de rocas irregulares cerca del otro extremo de la caverna, sus brillantes ojos ámbar nunca la dejaron. Tía se sentó con las piernas cruzadas contra la pared, su mente acelerada. Cada instinto le decía que temiera a la bestia, pero el miedo no la iba a ayudar a sobrevivir. Mientras la tenue luz roja de la cámara parpadeaba esporádicamente, el Amarok finalmente rompió el silencio. ¿Has estado callado, humano? Gruñó su voz resonando a través de la caverna. ¿Estás planeando tu escape? Tía inclinó la cabeza manteniendo su tono uniforme. Tal vez, o tal vez, solo estoy esperando a que hagas el primer movimiento. Los labios del Amaro se curvaron en una sonrisa depredadora audaz. De nuevo, veamos qué tan lejos te lleva eso. Sin previo aviso, el lobo maestro arremetió con sus garras sobre la piedra mientras cerraba la distancia entre ellos. En un instante, Tía apenas tuvo tiempo de reaccionar, rodando hacia un lado cuando las garras del Amok golpearon el suelo donde había estado sentada. La fuerza del impacto envió fragmentos de roca volando, trepando a sus pies. Tía retrocedió, su respiración constante a pesar de la adrenalina corriendo por sus venas. ¿Ya me está poniendo a prueba?, preguntó su voz calma. ¿Crees que te dejaré vivir sin probarte a ti mismo? Gruñó el Amarok rodeándola como un depredador evaluando a su presa. La supervivencia no es un derecho humano, se gana. Tía entrecerró los ojos viendo la forma en que se movía la criatura, como sus músculos se enroscaban y cambiaban. No estaba atacando para matar todavía, no, esto era una prueba, un juego para medir sus reacciones. Se enderezó obligándose a sí misma a mantenerse erguida a pesar de la presencia intimidante de la criatura. Entonces hagámoslo interesante, dijo su voz firme. ¿Quieres que me demuestre a mí misma? Bien. Pero no jugaré con tus reglas. El Amarok hizo una pausa inclinando la cabeza. Oí. ¿Cuáles son tus reglas, humana? La mirada de Tía se dirigió al arroyo fundido que corría por el borde de la caverna. Dijiste que la supervivencia se gana, así que veamos que también sobrevives contra alguien que piensa antes de actuar. Antes de que la criatura pudiera responder, Tía se lanzó hacia el arroyo agarrando un trozo irregular de roca del suelo, lo hundió en el flujo fundido, observando cómo la punta de la piedra comenzó a brillar con un calor intenso. Volviéndose hacia el Amarok, sostuvo firmemente su arma improvisada. El lobo rió entre dientes, el sonido bajo y retumbante. Inteligente, pero la inteligencia no te salvará si no puedes seguir adelante. Entonces ven y descúbrelo, respondió Tía, su voz firme. El Amarok se abalanzó de nuevo, pero esta vez Tía estaba lista. Ella sí dio un paso en el último momento, balanceando la piedra caliente hacia su flanco. El lobo esquivó con una velocidad impresionante, sus ojos brillantes brillando con un respeto recién descubierto. Eres más rápido de lo que pareces, gruñó rodeándola de nuevo, y eres más inteligente de lo que esperaba. Tía respondió, por eso seguimos hablando en lugar de luchar. El Amarok se detuvo, su enorme cuerpo tenso, pero ya no estaba preparado para atacar. Tal vez eres más de lo que me hicieron creer, humano. Tía bajó ligeramente la piedra caliente, su respiración constante. Tal vez tú también lo eres. La caverna estaba en silencio salvo por el leve crujido del arroyo fundido y la respiración pesada del Amaro. Tía se apoyó contra la pared, su arma improvisada todavía agarrada en su mano, aunque su brillo se desvaneció. Observó al enorme lobo cuidadosamente, notando la forma en que su mirada había cambiado. La hostilidad seguía ahí, pero estaba atenuada por algo más, curiosidad. No eres lo que esperaba, admitió la Amarok, su voz más baja que antes. Tú tampoco, Kira respondió. Te llaman monstruo, pero los monstruos no dudan, no ponen a prueba a sus presas, solo matan. La Amarok resopló un sonido en algún lugar entre diversión y molestia. ¿Crees que me entiendes, humano? Creo que estoy empezando a decir, Tía cruzando los brazos. No eres solo un depredador sin mente, eres inteligente. Controló los ojos de la criatura, entrecerró su brillante mirada ámbar fija en ella y
¿Qué piensas hacer con ese conocimiento? Sobrevivir, dijo simplemente, y tal vez averiguar por qué te tienen tanto miedo. La Amarok rió entre dientes, un sonido profundo y retumbante que envió vibraciones a través de la piedra. Temen lo que no pueden controlar. Me encarcelaron aquí porque me niego a ser su arma y ahora arrojan prisioneros a mi celda para alimentar su entretenimiento. Me tienen aquí para morir, dijo Kira. Su tono se oscureció porque me atreví a valorar la vida sobre la suya. El llamado orden. El Amarok inclinó su cabeza, su expresión pensativa. Tal vez no seamos tan diferentes después de todo. La humana tía dio un paso adelante, bajando con cautela el fragmento de roca por completo. Entonces tal vez podamos ayudarnos mutuamente. Los labios del lobo se curvaron en una leve sonrisa. Una alianza con un humano audaz. Una vez más tía se encogió de hombros. Funcionado hasta ahora. El Amaro la estudió por un largo momento antes de asentir ligeramente. Muy bien, Tira Solus, veremos si tú inteligencia coincide con tu coraje. A partir de ese momento la dinámica entre ellos cambió. El Amarok, cuyo nombre tía pronto aprendió era Rour, comenzó a compartir ideas sobre la prisión y sus rutinas, los guardias, las patrullas, las debilidades en la estructura. Rour lo había observado todo durante sus años de confinamiento. A cambio, tía usó su conocimiento de biología e ingeniería para atender las heridas de Rour, remendando viejas heridas que nunca habían sanado adecuadamente. Los gruñidos de la criaturas se suavizaron cuando ella trabajó su enorme cuerpo, relajándose bajo su cuidadoso toque. Eres diferente a cualquier otro que han enviado, Rour dijo una noche mientras tía envolvía una venda improvisada alrededor de una de sus piernas. Y no eres la bestia que dicen que eres, respondió Rour. Dejó escapar un gruñido pensativo y bajo. Tal vez juntos seamos algo que no pueden predecir. Tira sonrió levemente, encontrando sus ojos brillantes. Entonces asegurémonos de que se arrepientan de habernos metido en esta celda. A medida que pasaban los días, su frágil entendimiento se convirtió en algo más, una sociedad forjada en la adversidad y unida por una voluntad compartida de desafiar a sus captores. Por primera vez desde su encarcelamiento, tía sintió una chispa de esperanza. Juntos, ella y Rour podrían ser capaces de cambiar las tornas sobre aquellos que los habían subestimado. Los días en el pozo se confundieron, pero Kira Solus se negó a dejar que el tiempo la desgastara. Su mente trabajaba constantemente, tejiendo estrategias e ideas, incluso mientras su cuerpo se ajustaba a las agotadoras condiciones de la celda al otro lado de la caverna. Rour, el Amarok, la observaba con una curiosidad casi imperceptible. Sus brillantes ojos color ámbar nunca se perdían un movimiento. «Estás caminando de nuevo», dijo Rour, su voz baja y retumbante. Estaba descansando cerca del arroyo fundido, su enorme cuerpo musculoso relajado pero alerta. ¿Crees que si desgastas la piedra nos dejarán salir? Estoy pensando, tía, respondió sin molestarse en detener a los guardias. Los patrones de patrulla, la forma en que dejan caer los suministros. Hay un sistema en este lugar y los sistemas se pueden romper. Rour inclinó la cabeza intrigado. ¿Crees que puedes salir con ellos? Han tenido siglos para perfeccionar esta prisión y esa es su debilidad, dijo tía haciendo una pausa para mirarlo. Se vuelven complacientes, piensan que eres demasiado peligroso para escapar y que solo soy otra víctima. Rour se rió entre dientes, su colmillo curvándose en lo que casi podría llamarse una sonrisa. No se equivocan sobre que yo sea peligroso, no, pero se equivocan sobre lo que eres capaz de hacer. Ti respondió acercándose. ¿Ven una bestia, un arma? Veo a alguien que sobrevivió a este infierno durante años. Has estado observando, aprendiendo, esperando. La sonrisa se desvaneció del rostro de Rour, reemplazada por un con plantilla de expresión. ¿Qué estás proponiendo? Humano, una salida. Kira dijo, su voz firme. Hizo un gesto hacia el techo débilmente brillante donde las rejillas de ventilación permitían que circulara el aire viciado. Esto no es solo una prisión, es una actuación. Nos están viendo transmitir nuestro sufrimiento al resto del entretenimiento. Galaxy. Rour gruñó sus garras, raspando contra el suelo de piedra asqueroso. Exactamente lo que significa que hay una sala de control en algún lugar, una forma de monitorear y manipular lo que sucedió aquí, tía. Continuó. Eliminamos la vigilancia e interrumpimos el sistema. Enviarán guardias a investigar y ahí es cuando hacemos nuestro movimiento. Los ojos de Rour se entrecerraron. ¿Y cómo planeas desactivar su vigilancia? Tía levantó un pequeño dispositivo dentado, una amalgama tosca de cables, circuitos y piezas de chatarra que había recogido de suministros desechados. Esto no es mucho,
Pero es suficiente para sobrecargar la alimentación. Si puedo acercarme lo suficiente a su relé de control, puedo apagarlos por unos minutos. Rour la estudió por un largo momento, su mirada ilegible, luego asintió lentamente. Tienes coraje, tía Solus, pero el coraje solo no nos ayudará a superar esto. Es bueno que te tenga a ti, tía, dijo una pequeña sonrisa determinada tirando de sus labios. Necesitaremos tu fuerza y tu fuego. La sonrisa de Rour regresó esta vez más feroz. Entonces déjanos mostrarles lo que sucede cuando su monstruo contraataca. El plan desplegado bajo la tenue luz parpadeante del pozo. Tía y Rour trabajaron en conjunto, cada uno jugando con sus puntos fuertes. Tía recableó meticulosamente el dispositivo que había creado, sus manos firmes a pesar de la creciente presión a su lado. Rour vigilaba sus sentidos adolescentes, alerta a cualquier señal de guardias que se acercaran. ¿Estás seguro de que esto funcionará? Rour preguntó, su tono escéptico pero no despectivo. Tiene que hacerlo, tía, respondió sin levantar la vista de su trabajo. Si fallamos nos matarán o nos arrojarán a una celda aún peor. No voy a dejar que eso suceda. Rour retumbó suavemente un sonido de aprobación. Tienes fuego humano, respeto eso. Finalmente el dispositivo estaba listo. Tía lo colocó cuidadosamente cerca de uno de los puntos de entrega de suministros, donde notó un leve zumbido que indicaba la presencia de un relé de control. Activó el dispositivo observando cómo sus pequeñas luces parpadeaban a la vida. Tenemos unos 2 minutos antes de que el sistema se sobrecargue, dijo tía volviéndose hacia Rour. Cuando la alimentación se caiga enviarán guardias a revisarlo. Ahí es cuando atacamos. El dispositivo funcionó como estaba previsto. La luz roja en la caverna parpadeó violentamente antes de apagarse por completo, hundiendo el pozo en la oscuridad. Tía y Rour esperaron en la sombra. Su respiración se estabilizó, sus sentidos agudos. Momentos después el sonido metálico de la puerta de la celda al abrirse resonó por la caverna. Las linternas perforaron la oscuridad cuando 3 guardias entraron, sus armas desenvainadas. ¿Qué pasa con la vigilancia? Uno de ellos murmuró, su voz tensa. Kira se presionó contra la pared conteniendo la respiración. Sintió la presencia de Rour a su lado, su enorme cuerpo enroscado como un resorte. Ahora susurró. Rour se movió primero, un borrón de sombra y furia. Sus garras atravesaron el arma del primer guardia enviando chispas volando mientras rugía un sonido ensordecedor que reverberó por la caverna. Los otros guardias giraron sus rifles de plasma disparando salvajemente, pero Rour era demasiado rápido, demasiado poderoso. Desarmó a uno con un movimiento de su cola y envió al otro al suelo con un golpe bien colocado. Tía entró en acción agarrando uno de los rifles de los caídos, lo apuntó al guardia restante, sus manos firmes a pesar de la adrenalina subiendo por sus venas. No te muevas, dijo ella, voz fría y autoritaria. El guardia dudó, sus manos levantadas. Joke, nunca saldrás de aquí vivo, se burló. Nos arriesgaremos, respondió Kira haciendo un gesto a Rour para que tomara el dispositivo de comunicación del guardia. Ahora quédate abajo o te arrepentirás. Con los guardias incapacitados, Tira y Rour se movieron rápidamente, salieron de la celda y navegaron por los laberínticos pasillos de la prisión siguiendo el mapa que Rour había memorizado durante años de observación. Cada paso estaba lleno de tensión, cada esquina potencialmente escondiendo más enemigos. Finalmente llegaron a la sala de control central. La puerta estaba cerrada, pero la fuerza de Rour hizo un trabajo rápido de ella, rompió el metal reforzado, sus garras tallando profundos surcos mientras la puerta Krum se derrumbó hacia adentro. Dentro de filas de monitores mostraban transmisiones en vivo de cada celda en el pozo. El estómago de tía se revolvió cuando vio el sufrimiento de otros prisioneros, su desesperación expuesta para el entretenimiento de espectadores invisibles. Esto es todo, dijo corriendo hacia la consola principal. Sus dedos volaron sobre los controles pasando por alto los protocolos de seguridad del sistema. Puedo apagar este lugar, pero tendremos que movernos rápido. Sabrán que estamos aquí. Rour montó guardia en la entrada, sus músculos tensos, sus ojos ardían. Hazlo, tía, ingresó la orden final y los monitores se apagaron. Toda la prisión tembló cuando la red eléctrica se sobrecargó. Las alarmas sonaron en respuesta. Agarró el dispositivo de comunicación que le había quitado al guardia, transmitiendo un solo mensaje urgente a cualquier fuerza de resistencia cercana. Este es el Dr. T. Solus, dijo con voz firme. Estamos saliendo del pozo. Si puedes escuchar esto, podríamos necesitar algo de ayuda. Se giró hacia Rour, sus ojos ardían de determinación. Letungo el Amarok sonrió, sus dientes brillando en la luz parpadeante. Lidera el camino. Humanos juntos corrieron a través de la prisión en ruinas. Su determinación compartida los impulsaba hacia adelante. Por primera vez tía sintió la emoción de la esperanza y la creencia inquebrantable de que no solo sobrevivirían, sino que ganarían. Las alarmas eran ensordecedoras.
Las luces rojas de emergencia proyectaban sombras erráticas en las paredes desmoronadas del pozo Tia y Rour se movieron rápidamente a través del caos, sus pasos sincronizados a pesar de la gran diferencia en sus formas. Detrás de ellos el eco de pesados las botas y los gritos se hicieron más fuertes. Los guardias en plena persecución dejaron a Rour gruñó. Sus agudos oídos captaron el movimiento por delante. Tia se desvió hacia un estrecho pasillo lateral, apenas evitando una ráfaga de fuego de plasma que quemó la pared detrás de ella, apretó el rifle robado con fuerza, su respiración se mantuvo constante a pesar de los latidos de su corazón. Estaban tratando de encajonarnos. Tira gritó por encima del hombro, agáchate cuando otra descarga de disparos rebote en las paredes. Déjalos intentarlo, Rour gruñó, su enorme forma se movía como una sombra en la tenue luz. Con un poderoso salto se abalanzó sobre un grupo de guardias que había doblado la esquina. Sus garras brillaron mientras los desarmaba con brutal eficiencia. Tia pasó rápidamente junto a los guardias caídos, su mente corriendo. El mapa que Rour había descrito estaba grabado en su memoria, pero navegar por los laberínticos pasillos no era una tarea fácil, especialmente con sus perseguidores acercándose. Estamos cerca de la bahía de mantenimiento, dijo mirando a Rour. Si podemos llegar a un vehículo, podríamos tener una oportunidad. Rour asintió, sus brillantes ojos ámbar escaneando el pasillo por delante. Luego sigue moviéndote, yo te cubriré. La bahía de mantenimiento era un vasto espacio poco iluminado lleno de maquinaria abandonada y vehículos en varios estados de deterioro. Los ojos de Tia se dirigieron hacia el opción. Su corazón se hundió cuando se dio cuenta de que la mayoría de los vehículos estaban incompletos o completamente inoperables. Rugido gruñó apuntando con una garra hacia un esquime de transporte Slick cerca de la pared del fondo. Su casco estaba maltrecho, pero el leve zumbido de su núcleo de energía sugería que era funcional. Tia corrió hacia el esquime, sus dedos ya alcanzando el panel de control. «Cúbreme», gritó, su voz aguda con urgencia. Rugido se colocó entre ella y los guardias que se acercaban. Su forma masiva, una pared de impenetrable furia, un rayo de plasma se dirigió hacia él, pero lo esquivó con la gracia de un depredador, sus garras cortando el aire mientras avanzaba hacia los atacantes. Su rugido sacudió la bahía enviando a los guardias al caos. Las manos de Tia volaron sobre el panel de control sin pasar por los protocolos de seguridad del esquime con una mezcla de determinación y desesperación. El motor cobró vida con un chisporroteo, su zumbido se hizo más constante a medida que el vehículo se encendía. «Está listo», llamó. Rugido despachó al último de los guardias con un movimiento de su cola antes de saltar a la plataforma trasera del esquime. Rugió sus garras agarrando los bordes mientras Kira se deslizaba en el asiento del piloto. Ella agarró los controles firmemente guiando el esquime hacia la salida de la bahía. El vehículo avanzó sus repulsores levantando una nube de polvo mientras aceleraba dentro del túnel. Más allá el sonido de la persecución lo siguió los gritos de los guardias ahogados por él. Rugido de sus propios vehículos están justo detrás de nosotros, gritó Tia mirando los monitores traseros. Luego déjame lidiar con ellos, gruñó Rour subiendo a la parte superior del esquime. Sus garras se clavaron en el metal mientras se balanceaba sin esfuerzo, sus ojos brillantes fijos en sus perseguidores. El túnel se abrió a una vasta caverna subterránea, sus paredes brillaban débilmente con hongos luminiscentes. Los faros del esquime atravesaron la oscuridad mientras Kira empujaba el vehículo hasta sus límites, zigzagueando entre formaciones rocosas irregulares. Detrás de ellos, los vehículos de los guardias se acercaron, sus armas disparando en ráfagas que iluminaron la caverna con destellos de luz. Rour se preparó en la parte superior del esquime, sus músculos se enroscaron mientras se preparó para atacar. Cuando el vehículo más cercano se acercó, saltó con una fuerza increíble y aterrizó sobre el capó. El grito de pánico del conductor se interrumpió cuando las garras de Rugido atravesaron él. Parabrisas se inutilizaron el vehículo en segundos. Tia miró hacia atrás, apretando la mandíbula al ver que los perseguidores restantes ganaban terreno. Rugido, tenemos más llegando. El Amarok gruñó un reconocimiento, saltando de nuevo al esquime. Sigue conduciendo, despejaré el camino por delante. El túnel se estrechó. Sus paredes se cerraron para formar un cuello de botella apretado. Los ojos de Tia se dirigieron a la pantalla de navegación.
Su mente corrió por las salidas más allá de este punto de estrangulamiento. Si podemos pasar, pasaremos. Rugido interrumpió su tono, resuelto, inhaló profundamente, su pecho se expandió cuando su fuego interno se encendió con un rugido, desató un torrente de llamas. El resplandor dorado envolvió el túnel detrás de ellos y obligó a sus perseguidores a desviarse salvajemente para evitar el infierno. El Skime se disparó a través del pasaje que se estrechaba, su repulsor rozando peligrosamente cerca del suelo rocoso. Tia apretó los dientes, sus manos firmes en los controles. Casi allí, el túnel se abrió de repente hacia la superficie de la luna, la dura luz de los soles gemelos de Court Hall cegadores después de la oscuridad. Tia ajustó la trayectoria del Skime, guiándolo hacia una extensión plana de suelo árido y agrietado, miró los monitores. Su corazón se aceleró cuando los vehículos que lo perseguían retrocedieron, incapaces de igualar su velocidad en el terreno abierto. Lo logramos, respiró, su voz se llenó de alivio. Rour bajó de la parte superior del Skime, su enorme cuerpo se acomodó en la plataforma trasera. Por ahora, retumbó, sus ojos ámbar escaneando el horizonte. Pero el dominio no se detendrá. Tenemos que dejar esta luna. Tia asintió, su mente ya corría con posibilidades. Si podemos encontrar una manera de salir del mundo, podríamos tener una oportunidad. Pero tendremos que movernos rápido. Rour sonrió, sus afilados dientes brillaban a la luz del sol. Entonces demostrémosles que los monstruos no son tan fáciles de enjaular. Mientras el Skime corría por el paisaje desolado, Tia sintió un destello de esperanza juntos. Ella y Rour eran más que simples prisioneros. Eran una fuerza que debía ser considerados y su lucha estaba lejos de ser sobre la desolada extensión de los salones de Court. Se extendía interminablemente frente a un páramo estéril de rocas dentadas y tierra quemada. Tia llevó el Skime a sus límites, sus motores gritaban en protesta mientras cortaba a través del terreno. Agrietado, Rour encaramado en la plataforma trasera mantuvo su mirada penetrante fija en el horizonte, sus garras agarrando el borde del vehículo se acercaban. Rour gruñó, sus ojos ámbar entrecerrándose detrás de ellos. Una flota de vehículos de persecución del dominio estaba ganando terreno rápidamente, elegantes y blindados. Las naves brillaban en la dura luz de los hijos gemelos de Court Hall, su mecanón plaza preparado y listo. Los veo, Kira, respondió su voz tensa por el enfoque, sus manos agarraron los controles, su mente acelerada. El Skime no fue construido para persecuciones sostenidas a alta velocidad y los vehículos del dominio estaban mejor equipados si no encontraban una manera de salir de la luna. Pronto serían superados. Por delante una cordillera irregular se elevó desde el horizonte, sus grietas sombreadas ofreciendo un refugio potencial. Tia miró a Rour, ¿cree que puedes manejar el fuego entrante mientras yo atravieso esas montañas? Rour sonrió mostrando sus afilados dientes. Déjalos intentar detenernos. Mientras los vehículos del dominio cerraban la brecha, sus cañones abrieron fuego, rayas de plasma iluminando el paisaje árido. Rour rugió saltando del Skime al vehículo perseguidor más cercano, sus garras desgarraron la armadura mientras aterrizaba su enorme cuerpo sacudiendo la nave. El conductor entró en pánico, desviándose salvajemente cuando Rour atravesó el parabrisas y desactivó los controles. El vehículo se salió de control estrellándose contra el terreno rocoso. Rour saltó hacia el Skime aterrizando con gracia a pesar del caos que lo rodeaba. Uno abajo, gruñó. Tia sonrió desviando el Skime bruscamente para evitar el fuego entrante. Solo una docena más para el final. El Skime entró en el paso de montaña. Los estrechos senderos obligaron a los vehículos del dominio a reducir la velocidad de su persecución. Tia navegó por el terreno traicionero con precisión, esquivando rocas que caían y afloramientos irregulares. Rour continuó defendiendo su escape, saltando entre los vehículos perseguidores con una eficiencia mortal, pero el dominio no se rendía. Una enorme cañonera apareció en lo alto, sus motores rugían mientras flotaba sobre el paso, sus cañones cargados apuntaban al Skime con una precisión mortal. Tia Rour bramó, su voz atravesando la guarida. La cañonera, lo veo, gritó, su mente corrió. Las cañoneras, la potencia de fuego era demasiada para que el Skime la manejara. Necesitaba un plan y un agarre rápido, gritó Tia. Dirigió el Skime hacia una grieta estrecha en la roca. Su abertura apenas era lo suficientemente ancha para que el vehículo pasara. La cañonera disparó sus rayos de plasma golpeando los acantilados a su alrededor y enviando escombros a llover. El Skime irrumpió a través
De la grieta, la cañonera, incapaz de seguir, Tía empujó el vehículo hacia adelante, su corazón latía con fuerza, habían escapado del peligro inmediato, pero el dominio no se detendría. Necesitaban un escape fuera de esta luna y fuera del alcance del dominio. Al otro lado de la cordillera, el terreno se abría en una vasta meseta. En el centro se encontraba un puesto avanzado del dominio Derel, su plataforma de aterrizaje aún intacta. Una sola nave estaba en la plataforma, una pequeña y maltratada carguero probablemente dejado atrás cuando The Outpost fue abandonado. Ese es nuestro boleto para salir de aquí, dijo Tía dirigiendo el esquime hacia Outpost. Rour saltó mientras se acercaban, su enorme cuerpo golpeando el suelo con un ruido sordo. Despejaré el camino, preparen esa nave. Tía asintió saltando del esquime y corriendo hacia el carguero. Las defensas automatizadas del puesto de avanzada se activaron mientras se acercaba, torretas girando para apuntarla. Se agachó detrás de una pila de cajas, sus dedos volando sobre el panel de control del rifle de plasma robado. Un disparo bien dirigido desactivó la torreta más cercana, dándole tiempo suficiente para llegar a la nave. El interior de la cabina estaba polvoriento pero funcional. Tía encendió los sistemas, los motores chirriaron volviendo a la vida. Rour, tenemos compañía, gritó en el comunicador afuera. Los refuerzos del dominio descendían sobre The Outpost, sus vehículos chirriaron al detenerse mientras los soldados salían. Rour rugió cargando hacia la refriega, se movió como una sombra, sus garras cortando a través de armaduras y armas con brutal precisión. Los rayos de plasma volaron a su alrededor, pero él era implacable, una fuerza de la naturaleza que el dominio no podía contener. La voz de Tía Rourke crepitó sobre el cal. ¿Cuánto falta? Casi llega ella, respondió, sus manos volando sobre los controles. Los motores del carguero rugieron a máxima potencia, la plataforma de aterrizaje temblando bajo la fuerza. Rour se abrió paso hasta la nave saltando a la plataforma. Cuando Tira abrió la bahía de carga se subió a bordo, su enorme cuerpo apenas cabía dentro. Vamos, gritó Tía, no dudó. El espantapájaros despegó, sus propulsores ardieron mientras se disparaba hacia el cielo. Las naves del dominio la persiguieron, sus cañones disparando sin descanso. Tía mane del carguero con habilidad, zigzagueando a través de la atmósfera mientras Rour manejaba los cañones traseros de la nave. Elimínalos, gritó. Rour sonrió, sus garras volando sobre los controles mientras apuntaba a las naves que los perseguían. Rayos de plasma dorados se deslizaban desde los cañones del carguero golpeando las naves del dominio con precisión mortal. Una por una las naves cayeron, sus escombros dispersándose en la estela del carguero mientras atravesaban la atmósfera de Court Hall y entraban en el vacío del espacio. Tía dejó escapar un suspiro, no se había dado cuenta de que estaba sosteniendo las estrellas extendidas. Ante ellos una vasta extensión de libertad y posibilidad. Lo hicimos, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Rour retumbó suavemente, sus ojos ámbar brillando con satisfacción. Por ahora, pero el dominio no se detendrá. Tía se giró hacia él, su expresión resuelta. Entonces nosotros tampoco lo haremos juntos, somos más de lo que pueden manejar. El asustador corrió hacia las estrellas dejando atrás Court Hall y el dominio. Tía y Rour ya no eran solo prisioneros, eran sobrevivientes aliados y algo más, y cualquier desafío que les aguardara en la galaxia los enfrentarían lado a lado.